El cielo sobre la Ciudad de México esa tarde era un lienzo plomizo y melancólico. Nubes densas, color panza de burro, se cernían sobre los edificios de la colonia Doctores, como si guardaran un secreto pesado, una tormenta a punto de estallar. La avenida frente a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús comenzaba a ahogarse en el caos vespertino, un río de metal y claxones de coches que volvían del trabajo. El ulular impaciente de las bocinas se mezclaba con el repique de las campanas llamando a la misa de 6, creando una sinfonía urbana de prisa y devoción. En el borde de la acera, una joven de aura serena caminaba con paso lento. Sostenía una bolsa de farmacia con medicamentos y una red de istle deshilachada que contenía algunas verduras y medio kilo de arroz. Su rostro era de facciones suaves, pero sus ojos oscuros poseían una firmeza inusual para su edad, una mezcla de fe y acero forjada en la adversidad. Se llamaba Ximena Rojas, de 29 años. En su barrio era conocida como la catequista, la muchacha piadosa que enseñaba a los niños en un pequeño salón detrás de la iglesia. La gente la describía con 3 palabras: paciente, instruida y humilde. Ese día acababa de visitar a su madre, enferma en la modesta vecindad donde vivían, en una de las calles más olvidadas de la colonia obrera. Desde que su padre falleció 2 años atrás, Ximena cargaba sola con los gastos de la casa, subsistiendo con lo poco que ganaba de las clases y vendiendo postres caseros los fines de semana. Estaba a punto de cruzar la calle cuando un grito gutural rasgó el aire. Vieja! ¿No ves que es patrulla oficial, o qué te pasa? Ximena se giró por instinto. Un sedán negro con placas de la policía de la ciudad había frenado en seco a centímetros de ella. Del interior descendió un hombre con uniforme de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de unos 40 y tantos años, con el rango de subinspector. Llevaba gafas de sol oscuras a pesar de que el sol ya se ocultaba tras los edificios. Su rostro era una máscara de tensión, la mandíbula apretada, respirando con la arrogancia de quien se siente dueño del mundo. ¿Creías que la calle es tuya nomás? Bramó de nuevo, señalándola con un dedo acusador. Varios motociclistas detenidos en el semáforo voltearon. Algunos, con la curiosidad morbosa del espectador urbano, se prepararon para el espectáculo. Otros prefirieron ignorarlo, acostumbrados a la prepotencia uniformada. Ximena lo miró con calma, aunque un rubor de indignación comenzaba a teñir sus mejillas. Inclinó ligeramente la cabeza, intentando mantener la compostura que su fe le dictaba. Disculpe, señor oficial. Pensé que su vehículo venía más lejos. Solo intentaba cruzar. Puros pretextos. La interrumpió el policía con voz de trueno. Todos los que la riegan dicen disculpe. Pero si llegas a rayar una unidad oficial, ¿sabes el problemón en el que te metes? Ximena guardó silencio. Su mirada se desvió hacia la llanta del auto negro. No había ni un solo rasguño. Era evidente que el hombre solo buscaba un pretexto para desahogar su furia contenida. No lo rayé, señor. Ni siquiera llegué al arroyo vehicular. No me contestes. ¿Tú sabes quién soy yo? La frase salió disparada como una bala, una pregunta retórica cargada de amenaza. La gente alrededor comenzó a cuchichear. Un par de vendedores ambulantes observaban sin sorpresa. Conocían bien a ese hombre, Javier Mendoza, un oficial del sector conocido por su temperamento explosivo. Solía dirigir el tráfico a gritos y tenía fama de ser intocable, de esos que se sienten por encima de la ley que juraron proteger. Ximena exhaló lentamente, tratando de contenerse. No era una mujer de pleitos, pero su tono de voz cambió, adquiriendo un filo sutil pero firme. No es mi intención ser grosera, oficial. Pero si no he cometido ninguna falta, no me parece correcto que me grite de esta manera en público. La multitud contuvo el aliento. Una vendedora de tlacoyos le susurró a su compañera: «Órale, qué valiente la catequista». Pero el comentario solo avivó las llamas en el interior de Mendoza. ¿Ahora tú me vas a enseñar de modales a mí? ¿Qué te crees, pinche predicadora de banqueta? Solo le recuerdo sus deberes, señor, respondió Ximena, todavía serena, pero ahora sus ojos lo miraban directamente a la cara, sin titubear. El hombre avanzó un paso,
Su mirada era puro desprecio. ¿Y tú quién chingados eres, eh? Te das unos aires de santurrona. Pura finta de mosquita muerta. Hizo una pausa, y luego soltó una risa burlona, cargada de veneno. A ver, no me digas que eres de esas hermanitas falsas. ¿De dónde vienes, eh? ¿De andar pidiendo donativos en los mercados o de pasar la charola en nombre de la iglesia? Su cinismo resonó en el aire denso y contaminado de la ciudad. La gente alrededor empezó a sentirse incómoda. Ximena bajó la vista, mordiéndose el labio. Luchaba por contener las lágrimas, no por miedo, sino por el dolor profundo de la calumnia. Sabía que la difamación era un arma cruel, especialmente contra una mujer que luchaba sola por mantener su dignidad. Usted está cruzando una línea muy peligrosa, señor, dijo en voz baja. Mendoza soltó una carcajada corta. ¿Qué línea ni qué nada? Yo solo digo lo que veo. Ahorita hay un chingo de viejas con sus faldotas y su crucifijo, haciéndose pasar por siervas de Dios. A saber de dónde sacan la lana. Un anciano que salía de la iglesia, con el rosario aún en la mano, intentó mediar. Oficial, por favor. Esta joven es nuestra catequista. Es una buena mujer, siempre ayuda a los niños huérfanos del barrio. Me vale madres quien sea. Lo cortó Mendoza en seco. Si de verdad fuera tan de Dios, sabría cómo comportarse en la calle. Esas palabras fueron como un latigazo en el pecho de Ximena. Intentó respirar hondo, mirando al hombre sin rabia, solo con una profunda herida en la mirada. Ya le pedí una disculpa, señor. Si todavía quiere insultarme, adelante. Pero no ofenda mi labor ni mezcle el nombre de mi fe en esto. Mendoza resopló, pero antes de que pudiera responder, alguien entre la multitud gritó con fuerza. Oiga, señor policía. Su patrulla es la que está parada encima del paso de cebra. ¿Cómo quiere regañar a la gente si usted mismo está violando el reglamento? La voz provenía de un joven repartidor de comida que, desde el principio, había estado grabando todo con su celular. De repente, la atmósfera cambió. Varios ciudadanos se envalentonaron. Es cierto, oficial. La señorita solo quería cruzar. Además, su coche no tiene nada. ¡Qué vergüenza! Oiga. Ese uniforme representa la ley, no es para andar de prepotente. Mendoza se giró, fulminando a la multitud con la mirada. Ustedes no se metan. Este es asunto mío. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Varias personas más comenzaron a sacar sus teléfonos. La grabación era corta, pero suficiente para destruir la reputación de cualquiera. Ximena observó la situación con angustia. No quería humillar a nadie, en su corazón, todavía albergaba la esperanza de que el conflicto terminara en paz. Ya, señor, por favor. Deténgase. No quiero problemas. Sin embargo, Mendoza seguía mirándola con ojos encendidos. Se sentía como un animal acorralado, con su orgullo herido porque una mujer sencilla se había atrevido a cuestionarlo en público. ¿Sabes qué? Por gente como tú, la policía ya no tiene respeto. Pinche mujer de pueblo. Si tu madre te hubiera enseñado algo de educación, no andarías de respondona. Esa última frase. Tu madre. Golpeó el corazón de Ximena como una daga helada. Su madre. La única razón de su fortaleza. La mujer a la que acababa de darle su caldo de pollo con ternura mientras sonreía débilmente en su catre. La mujer que contenía la tos cada noche porque sus pulmones eran frágiles. La mujer que siempre le decía, hija, no respondas al mal con ira. Pero nunca dejes que pisoteen tu honor. Ahora, ese nombre sagrado era profanado en medio de la calle. La paciencia de Ximena llegó a su límite. Enderezó la espalda. Su voz se volvió suave, pero vibraba con la intensidad de un trueno contenido, a punto de estallar. Puede insultarme a mí todo lo que quiera, señor. Pero jamás, jamás, se atreva a insultar a mi madre. Mendoza se rió con sorna. ¿Por qué?
¿Quién es tu mamá? ¿Alguna diputada o qué? Ximena lo miró directamente a los ojos. No. Pero es quien me enseñó a tener dignidad. Mientras que usted, su mirada se posó en el escudo de la policía cosido en el pecho del uniforme, y luego continuó, con una voz lenta pero implacable, usted viste un uniforme de honor, sin tener honor por dentro. Sus palabras resonaron, suaves pero nítidas. La multitud enmudeció. El viento de la tarde, que arrastraba los últimos ecos de las campanas, se sintió pesado entre ellos. Mendoza quedó paralizado por un instante. Luego, su rostro se congestionó de una furia incontenible. ¿Te atreves a insultarme a mí?, gritó, a punto de perder el control. Pero antes de que pudiera dar otro paso, un hombre de unos 50 años se acercó apresuradamente desde la iglesia. Vestía una guayabera blanca y un pantalón oscuro, y llevaba un libro de oraciones en la mano. La gente se abrió para dejarlo pasar. ¿Qué sucede aquí, Ximena?, preguntó el hombre con una voz serena pero imponente. Ximena inclinó la cabeza respetuosamente. Perdone, padre Miguel. Solo fue un malentendido. El padre Miguel miró a Mendoza con una expresión severa, pero educada. Señor oficial, conozco perfectamente a esta joven. Es nuestra maestra, enseña a los niños de la parroquia. Si hubo algún problema, creo que lo mejor es conversarlo con calma. Mendoza, que normalmente infundía miedo, de repente pareció nervioso. El nombre del padre Miguel era muy conocido en la zona, incluso lo invitaban a dar pláticas en la comandancia. Sin embargo, su orgullo ya estaba en llamas. No podía permitirse parecer débil frente a tanta gente. Solo estaba aplicando el reglamento, padre. Ella casi choca contra mi patrulla. Su patrulla está en el paso peatonal, replicó el repartidor, sin miedo. Tengo todo grabado, oficial. ¿Quiere ver el video? Mendoza se quedó callado. Una vena palpitaba en su sien. Pero antes de que pudiera intentar arrebatarle el teléfono al joven, el padre Miguel le puso una mano en el brazo, con suavidad. Ya basta, hijo. No hay necesidad de seguir levantando la voz. Todos somos hermanos en esta tierra. Quien se equivoca, pide perdón. Quien es ofendido, perdona. ¿No es esa la enseñanza de nuestra fe y también la base de una buena ley? Ximena bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No lloraba de miedo, sino de alivio. Finalmente, alguien defendía la verdad sin recurrir a la violencia. Pero detrás de esa aparente calma, algo oscuro comenzó a agitarse en el pecho de Mendoza. No podía aceptar haber sido humillado en público por una simple catequista. Detrás de su mirada furiosa, ardía una brasa de venganza que aún no se había extinguido. Y esa noche, sin que nadie lo supiera, Mendoza se hizo una promesa a sí mismo, se vengaría. Esa noche, la lluvia cayó con una lentitud resignada. Sus gotas golpeaban el techo de lámina del cuarto de vecindad de Ximena, creando un ritmo melancólico. Dentro de la pequeña habitación de paredes descarapeladas, Ximena estaba sentada junto a su madre, que yacía debilitada en un catre. Una pequeña veladora iluminaba el cuarto con una luz temblorosa. Mamá, perdóname. Hoy en la calle un policía me regañó muy feo, dijo en voz baja, mientras escurría un paño húmedo para colocarlo en la frente de su madre. La anciana sonrió débilmente. ¿No te pasó nada, mi niña? No, gracias a Dios, mamá. Pero me dolió el corazón. Te insultó a ti, respondió Ximena, con los ojos comenzando a brillar por las lágrimas contenidas. La mujer le acarició la mejilla con una mano delgada y arrugada. Déjalo, hija. Si alguien insulta es porque tiene el alma sucia. No dejes que te ensucie a ti también. Que sea Dios quien lo limpie. Ximena solo asintió. Sabía que su madre siempre la calmaba con su sabiduría, pero la herida seguía abierta. Además, muchos vecinos ya habían visto el incidente y algunos incluso lo habían grabado. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, en la oficina del subinspector Javier Mendoza, el ambiente era completamente distinto.
El aire estaba viciado por el humo de cigarro. Frente a él, un oficial más joven miraba un teléfono con cara de preocupación. Jefe, el video de usted de esta tarde ya se está haciendo viral. Está en los grupos de WhatsApp de los vecinos de la Doctores y ya empezó a circular en Facebook y TikTok. Mendoza aplastó la colilla en el cenicero con violencia. ¿Qué? Sí, jefe. Dicen que los netizens están todos del lado de la catequista. Unos dicen que usted es un prepotente, otros ya hasta etiquetaron la cuenta oficial de la SSC. Mendoza se enderezó, mirando la pantalla del celular de su subordinado. Allí estaba su propio rostro, enfurecido, señalando a Ximena. Luego, la parte en que ella decía con una calma devastadora, «Usted viste un uniforme de honor, sin tener honor por dentro». Esa frase se había vuelto el titular del video. «Bórrenlo. Diles a todos que lo borren», rugió. «Ya lo intentamos, jefe. Pero ya lo resubieron muchos. Ya está hasta en YouTube. Los comentarios son miles». Mendoza miró fijamente la pared. Se sentía humillado hasta la médula. Siempre había sido un hombre duro, pero respetado por el miedo que infundía. Ahora, por culpa de una catequista de barrio, su imagen estaba por los suelos. Entonces, dijo lentamente, con un tono helado, vamos a crear otra versión de la historia. Para que el público sepa quién es ella en realidad. A la mañana siguiente, en el pequeño salón detrás de la parroquia del Sagrado Corazón, Ximena volvió a dar sus clases como si nada. La risa de los niños llenaba el espacio. A ver, niños, ¿quién me puede rezar el Ave María con mucho sentimiento? Yo, maestra. Respondió un niño con entusiasmo. Ximena sonrió. Por un momento, todo pareció volver a la normalidad. Pero la paz se rompió cuando uno de los sacristanes entró corriendo al salón. Ximena, hay malas noticias. Sal un momento, por favor. Salió confundida. En el patio de la iglesia ya había varios vecinos con sus teléfonos, mostrándole una publicación que se compartía masivamente. El titular era estridente, queda al descubierto. Falsa catequista estafaba con donativos para la iglesia, acusa a policía para hacerse la víctima. Ximena se quedó petrificada. Leyó el contenido de la nota, un texto largo con una narrativa torcida, acompañado de una foto suya en la calle el día anterior. La acusaban de pedir dinero a nombre de la iglesia en los mercados y de engañar a los feligreses. Todo era una mentira. Dios mío, susurró. Uno de los vecinos dijo, dicen que esta noticia la filtró la misma policía, Ximena. Mucha gente se la está creyendo. En el grupo de la colonia están que arden. Ximena se mordió el labio. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esto. Solo una persona tenía el motivo, Javier Mendoza. Pero no tenía pruebas. Solo podía guardar silencio mientras su corazón ardía de impotencia. Esa noche, un video de aclaración de una cuenta anónima apareció en YouTube con un título aún más sensacionalista: Policía humillado. Falsa religiosa escachada mintiendo en público. En el video, la grabación original había sido mutilada. La parte donde Mendoza la insultaba fue eliminada y reemplazada por una narración falsa con una voz en off. Esta mujer finge ser la víctima, pero fue ella quien provocó al oficial. Los comentarios se dividieron. Algunos todavía defendían a Ximena, pero otros empezaban a dudar. Si es tan santa, ¿por qué no lo admite? Los policías también son humanos, a lo mejor ella lo provocó. Esa noche, Ximena se sentó en el quicio de la puerta de su casa, mirando el cielo. Las lágrimas corrían en silencio por su rostro. Señor, tú que todo lo ves, sabes quién dice la verdad. ¿Pero hasta cuándo debo permanecer callada? Desde adentro, su madre la llamó con voz ronca. Hija, no llores. Quien dice la verdad siempre permanece de pie, aunque esté solo. Ximena miró el rostro de su madre, frágil pero firme. Y en ese instante, tomó una decisión. Mamá, mañana iré a la comandancia. No voy a permitir que la verdad sea pisoteada.
Al día siguiente, el vestíbulo de la estación de policía se sentía gélido. Varios oficiales miraron a Ximena con extrañeza cuando entró, sosteniendo una carpeta con documentos. Se dirigió directamente a la recepción. Buenos días. ¿En qué podemos servirle? Quisiera levantar una denuncia por difamación, dijo Ximena con voz educada pero firme. ¿En contra de quién? Del oficial de policía llamado Javier Mendoza. El joven recepcionista se quedó atónito. Intercambió una mirada con su compañero. Uno de ellos llamó rápidamente a una oficina interior. Poco después, un hombre corpulento salió. Era el propio Mendoza. Sonrió con sarcasmo. Vaya, vaya. Miren quién está aquí. La catequista viral. Por fin se dignó a venir. No vengo a discutir, señor, dijo Ximena con calma. Solo quiero que mi nombre sea limpiado. ¿Tu nombre? Mendoza soltó una risita. ¿El nombre de alguien que se hace la víctima? Tengo el video original, señor. No la versión editada que usted difundió. Los videos se pueden manipular, catequista. A mí no me vengas con cuentos de tecnología. Otros policías comenzaron a acercarse. La tensión era palpable. Pero de repente, un hombre con un uniforme de mayor rango entró por una puerta trasera. Su rostro era severo, su voz, grave. ¿Qué está pasando aquí, Mendoza? Todos se giraron. Era el comandante Serrano, el nuevo jefe de sector, famoso por su honestidad y su mano dura contra la corrupción. Nada, mi comandante. Solo una ciudadana que viene a levantar un reporte sin fundamentos, dijo Mendoza apresuradamente. Quiero escucharlo de ella, dijo el comandante Serrano, mirando a Ximena. Por favor, explíquese, señora. Ximena sacó una memoria USB de su bolso. Aquí está el video grabado por un ciudadano, sin editar. Puede ver usted mismo cómo fui insultada y humillada. El comandante Serrano reprodujo el video en la computadora de su oficina. Se hizo el silencio. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla. Se veía claramente a Mendoza gritando y maldiciendo, y luego la escena en que Ximena lo reprendía con serenidad. No había ni la más mínima prueba de que ella lo hubiera provocado. Suficiente, dijo el comandante, cerrando la laptop con un gesto brusco. Su rostro era una piedra. Mendoza, ¿qué significa esto? Mendoza tartamudeó. Yo solo me dejé llevar por la emoción, mi comandante. Pero ella también. Basta. No quiero oír excusas. Has avergonzado a toda la institución. Queda suspendido de tus funciones hasta que se complete la investigación. La oficina quedó en silencio. Ximena bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de alivio, sino de gratitud por saber que todavía existía la justicia en un mundo que a menudo parecía injusto. Gracias, señor, dijo en voz baja. No tiene nada que agradecer, respondió el comandante Serrano. Solo está exigiendo sus derechos. Y eso nunca está mal. Pero a pesar de la decisión, el problema no había terminado. Afuera, en las redes, la gente seguía hablando. Algunos defendían a Ximena, pero otros la atacaban con insultos viles. El mundo virtual era más cruel que el real. Días después, Ximena fue llamada para una entrevista en un canal de noticias local. El presentador le preguntó con amabilidad. Señorita Rojas, ¿por qué se mantuvo tan serena frente a una calumnia de este tamaño? Ximena miró a la cámara, su sonrisa era serena. Porque creo que la verdad no necesita gritar. Le basta con mantenerse de pie. Y también creo que no todos los policías son malos. Aún hay muchos que son buenos y valientes, que defienden la justicia. Esa declaración se hizo viral de nuevo. Pero esta vez no por el conflicto, sino por la sabiduría. Los comentarios en línea comenzaron a cambiar. Mis respetos para esta mujer, ojalá los policías prepotentes como Mendoza aprendan la lección, esto es ser una mujer fuerte, no con gritos, sino con principios.
Mientras tanto, Mendoza, ahora suspendido, comenzaba a perder el control de su vida. Recibió una citación para una investigación interna. Su esposa le reclamaba constantemente y varios de sus compañeros le dieron la espalda. Se sentía acorralado, humillado, y empezó a culpar a todos, especialmente a Ximena. Esa noche, se sentó en una cantina de mala muerte, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. Esa vieja debió pedirme perdón a mí, masculló. Si no fuera por ella, yo no estaría así. Un amigo lo miró con lástima. Ya déjalo, Javi. A veces un error nos sirve de lección. No busques venganza, te vas a hundir más. No. Me voy a vengar. Sé dónde vive. Y ese fue el comienzo de una nueva tormenta. Una tormenta que ya no sería solo de palabras, sino una amenaza real contra la seguridad de Ximena y su madre. El cielo de la Ciudad de México esa noche no tenía estrellas. Nubes oscuras ocultaban la luna y el viento soplaba con un filo helado, cargado de malos presagios. En su pequeño cuarto de la vecindad, Ximena acababa de darle el medicamento a su madre. Miró el reloj de la pared, casi las 11 de la noche. Afuera, la calle estaba desierta. El canto de los grillos se oía débilmente entre los charcos que había dejado la llovizna. Ximena cerró la ventana y fue a la cocina a prepararse un té. Pero antes de que el agua hirviera, escuchó el sonido de pasos lentos fuera de la reja. Pasos pesados, deliberados, que se acercaban cada vez más. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se acercó a la puerta, espiando por una rendija de la cortina, solo para ver la silueta de un hombre parado frente a su casa. Llevaba una chamarra negra, y una gorra y un cubrebocas le ocultaban el rostro. Ximena se llevó una mano al pecho. ¿Quién anda ahí?, dijo en voz baja pero firme. No hubo respuesta. Solo el viento que soplaba hojas secas. Pero de repente, una mano áspera golpeó la reja de metal con una violencia brutal. Van. Su madre, que dormía, se despertó sobresaltada. Dios santo. ¿Qué fue eso, hija? Ximena corrió a calmarla. No es nada, mamá. Seguro son unos muchachos haciendo travesuras. Pero en su interior sabía que no era así. Sabía que no era una simple travesura. Entonces escuchó una voz desde afuera, ronca y llena de odio. Con qué muy valiente para humillar a la gente en público, catequista. ¿Creíste que ya habías ganado, eh? Ximena tragó saliva. Reconoció esa voz. La voz de Javier Mendoza. Señor Mendoza, no cometa una locura. Esta es mi casa. Si quiere hablar, venga mañana de buenas. No me amenace. Tú destruiste mi vida. No voy a descansar hasta que tú también estés destruida. Los pasos se acercaron, y luego se oyó el sonido de una piedra rompiendo un cristal. Cras. El vidrio de la ventana se hizo añicos. Su madre gritó, aterrorizada. Mamá, métete al cuarto y cierra con llave. Gritó Ximena. Ella misma tomó su celular, temblando pero con la mente clara, y marcó el número del comandante Serrano, la única persona en quien podía confiar. Comandante, ayúdeme, por favor. Hay alguien afuera de mi casa. Me está amenazando. Creo que es el oficial Mendoza. Tranquila, Ximena. No abras la puerta. Envío una patrulla para allá ahora mismo. Pero antes de que llegara la ayuda, una segunda piedra golpeó la pared. Se escuchó el rugido de una motocicleta alejándose a toda velocidad. Mendoza había huido, dejando su amenaza flotando en el aire nocturno. Ximena se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas brotaron, no por miedo, sino por el cansancio de luchar sola contra la injusticia. Minutos después, 2 oficiales llegaron junto con el propio comandante Serrano. Inspeccionaron los alrededores de la casa y encontraron una de las piedras con un papel atado. En el papel, escrito con letra temblorosa, decía: si sigues hablando con los medios, tu mamá pagará las consecuencias.
Ximena se estremeció al leerlo. El comandante Serrano tomó el papel, su rostro era una máscara de furia contenida. Esto ya es una amenaza directa. Te aseguro que este tipo será arrestado, Ximena. Pero, señor, ¿y si de verdad le hace algo a mi mamá? Tranquila. A partir de esta noche, habrá una patrulla vigilando tu calle permanentemente. No tengas miedo. La justicia ya está en camino. A la mañana siguiente, la noticia del ataque se difundió como la pólvora en las redes sociales. El apoyo a Ximena se multiplicó. El hashtag Justicia para Ximena se volvió tendencia nacional. Los vecinos de la colonia también se organizaron. Algunas señoras le llevaban comida. Un grupo de jóvenes se ofreció a vigilar la entrada de la vecindad. Estamos con usted, maestra, le decían. Ximena se sintió conmovida. Se dio cuenta de que su lucha por la verdad ya no era solo suya. Mucha gente buena todavía existía. Desde su escondite en un cuarto de hotel barato en las afueras de la ciudad, Mendoza veía todo con una rabia que lo consumía. Se escondía en casa de un amigo en Ecatepec. Su rostro estaba demacrado, sus ojos rojos por el insomnio. Todos se pusieron de su lado. Esa mujer tiene que aprender lo que es el miedo, murmuraba, mientras miraba una pequeña navaja sobre la mesa. Pero en ese momento, la puerta del cuarto fue golpeada con fuerza. 2 hombres uniformados entraron, liderados por el comandante Serrano. Subinspector Javier Mendoza. Queda detenido para ser interrogado por los delitos de amenazas y difamación. Mendoza se sorprendió, pero intentó negarlo. ¿Con qué pruebas? Yo no he amenazado a nadie. El comandante Serrano le mostró su celular. Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad de los vecinos de Ximena, incluyendo el audio claro de su voz. Mendoza miró la pantalla. Su rostro palideció. Pero su ego todavía le impedía rendirse. Se lo merecía. Ella arruinó mi carrera. El comandante Serrano lo miró con frialdad. Nadie se arruina por decir la verdad, Mendoza. Pero muchos se hunden por negarse a admitir sus errores. Días después, la noticia del arresto de Mendoza se extendió rápidamente. En los medios, el nombre de Ximena se mencionaba como un símbolo de la valentía de una mujer que enfrentó la injusticia con fe y paciencia. Muchos reporteros fueron a la parroquia para entrevistarla de nuevo. Sin embargo, Ximena rechazó el protagonismo. Simplemente dijo, yo no soy ninguna heroína. Solo quise demostrar que la decencia y la honestidad no deben ser derrotadas por el poder. Mientras tanto, su madre, que había sufrido un fuerte susto, comenzaba a recuperarse. Hija, estoy muy orgullosa de ti. Pero recuerda, la prueba no siempre termina cuando pasa la tormenta. A veces, es después de la calma cuando Dios quiere ver si sigues siendo humilde. Ximena asintió, besando la mano de su madre. Si Dios quiere, mamá. No quiero odiar a nadie. En una celda de detención temporal, Mendoza estaba sentado en una plancha de concreto, mirando el techo. Frente a él, el comandante Serrano escribía un informe. No quiero ver a más policías perdiendo su vocación, Mendoza, dijo sin mirarlo. Todavía puedes cambiar. Pero primero tienes que ser honesto contigo mismo. Mendoza guardó silencio, con la mirada perdida. Pero lentamente, comenzó a hablar. Siempre me sentí pequeño, comandante. Trabajé por años y nunca nadie me reconoció nada. Un día que me enojé, de repente todo el mundo me odió. Solo soy un ser humano. Un ser humano que se arrepiente todavía tiene el perdón de Dios, dijo Serrano con suavidad. Pero uno que sigue justificando sus errores solo se hundirá más. Una lágrima rodó por la mejilla de Mendoza sin que se diera cuenta. Yo le pido perdón, comandante. A mí no, respondió Serrano. Pídeselo a la persona a la que heriste. Días después, por la tarde, Ximena estaba sentada en el pórtico de la parroquia, preparando la lección para los niños. De repente, un oficial se le acercó con un sobre. Maestra, esto es de parte de la comandancia.
Ximena lo abrió. Dentro había una carta de disculpa oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una nota escrita a mano por Mendoza. Reconozco mi culpa y lamento profundamente mis acciones. Le pido perdón a usted, maestra Ximena, y a su señora madre. Asumiré mi responsabilidad y trataré de ser un hombre mejor. Ximena leyó la carta con los ojos húmedos. Miró al cielo y susurró: Señor, me has mostrado que la justicia no llega con la espada, sino con la paciencia y la oración. Al día siguiente, Ximena decidió ir a la estación de policía. No para denunciar, sino para perdonar. Cuando se encontraron en una sala de mediación, el ambiente era solemne. Mendoza mantenía la cabeza gacha, su voz era ronca. Sé que mi disculpa no borrará el daño, pero de verdad estoy arrepentido. Ximena lo miró con compasión y dijo: Señor, no deseo que reciba un castigo severo. Solo deseo que entienda que el uniforme que viste no es un símbolo de poder, sino de confianza y servicio. Mendoza levantó la vista, con los ojos llorosos. Gracias, maestra. Lo recordaré toda mi vida. Esa noche, Ximena regresó a casa. Su madre le sonrió y le dijo: Hija, al final, tu corazón ganó. No porque seas fuerte, sino porque no pagaste el odio con más odio. Ximena sonrió, contemplando el cielo nocturno, que ahora estaba despejado. La luna llena brillaba suavemente sobre los techos. Mamá, a veces la justicia tarda, pero nunca se olvida de llegar. Solo hay que saber esperarla con paciencia. Aunque Mendoza había admitido su error, la historia no había terminado por completo. Las sombras del pasado y la mirada del público aún no se habían apartado. Algunos querían seguir usando el caso para sus propios intereses. Y una vez más, Ximena tuvo que elegir entre continuar la lucha pública o proteger la paz que tanto le había costado encontrar. El comandante Serrano, un hombre de palabra, se aseguró de que el proceso contra Mendoza fuera ejemplar. No por venganza, sino para enviar un mensaje claro dentro de la corporación: la impunidad se había terminado. Mendoza fue dado de baja de la policía de forma deshonrosa. La noticia sacudió al sector, provocando tanto alivio como resentimiento. La historia de Ximena se convirtió en una leyenda urbana en la colonia Doctores. La gente la veía no solo como una catequista, sino como un faro de integridad. Recibió invitaciones para hablar en foros sobre derechos ciudadanos y violencia de género, pero ella siempre declinaba cortésmente. Su púlpito no estaba en los grandes escenarios, sino en el pequeño salón con sus niños, enseñándoles sobre el perdón y la fortaleza del espíritu. Unos meses después, durante la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, Ximena organizaba la kermés de la parroquia. Entre la multitud, vio a un hombre que vendía algodones de azúcar. Su rostro le era familiar. Era Javier Mendoza. Se veía más delgado, más humilde. Ya no había rastro de la arrogancia de antes. Sus miradas se cruzaron. Él asintió con un gesto de respeto y vergüenza. Ximena le devolvió el saludo con una leve sonrisa, un gesto que significaba paz. Más tarde, mientras recogía, el padre Miguel se le acercó. «Lo viste, ¿verdad?» «Sí, padre. El perdón es un camino de dos vías, hija. Libera tanto al que lo da como al que lo recibe. Él está empezando su penitencia en el mundo, y tú has encontrado tu paz». La madre de Ximena, con la salud recuperada, se sentó a su lado en una banca del atrio. El aire olía a ponche y a incienso. Las luces de la fiesta iluminaban los rostros de la comunidad. «Tenías razón, mamá», dijo Ximena, recargando su cabeza en el hombro de la anciana. «La paciencia y la oración dan frutos, y al final, son dulces». «Sí, mi niña. Porque Dios nunca duerme. Y la verdad, como el sol, siempre encuentra la manera de volver a brillar». La historia de Ximena se convirtió en una lección silenciosa, transmitida de vecino a vecino. Un recordatorio de que en las calles caóticas de la gran ciudad, a veces la batalla más grande no se gana con gritos ni con violencia, sino con la fuerza serena de un corazón que se niega a dejar de creer en la justicia y en la bondad.